Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble. Como siempre, muchísimas gracias por sintonizar. Y bueno, si eres nuevo por aquí, no dudes en suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Hoy tengo un tema jugoso, un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, un tema que sinceramente me ha tenido enganchado a las noticias y a las redes sociales durante los últimos días. Vamos a hablar sobre Can Yaman, Demet Özdemir, y la madre de Can. Sí, la madre de Can. ¿Por qué? Porque ha roto el silencio y lo que ha revelado sobre la boda, madre mía. Preparémonos porque esto promete y mucho. Para aquellos que no estén familiarizados, Can Yaman y Demet Özdemir fueron la pareja de ensueño en la exitosa serie turca, Erkenci, que por cierto fue un fenómeno mundial. Su química en pantalla era innegable y los fanáticos, como es natural, soñaban con que la magia continuara en la vida real. Lamentablemente la relación, si es que alguna vez existió en serio fuera de la pantalla, llegó a su fin. Y como suele ocurrir en estos casos, los rumores, las especulaciones y las teorías conspirativas volaron por todas partes. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Quién tuvo la culpa? Preguntas que atormentan a los fans desde entonces. Y aquí es donde entra la madre de Can. Después de mucho tiempo, tras años de silencio y discreción, la señora Gulden Yaman ha hablado. Y ojo, no ha soltado cualquier cosa, no. Ha dado declaraciones que han sorprendido a muchos y que han reavivado el interés en esta, ya de por sí, intrigante historia. Antes de meternos de lleno en lo que reveló la madre de Can, vamos a refrescar un poco la memoria y a contextualizar la situación. Can Yaman, un actor turco increíblemente popular, es conocido por su carisma, su físico espectacular y por supuesto su talento. Demet Özdemir, por otro lado, es una actriz turca igual de talentosa y querida por el público, con una belleza natural y una carrera en ascenso constante. Juntos en Erkenci crearon una conexión que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Su romance en la pantalla era tan convincente que los fans no podían evitar desear que fuera real. Erkenci fue más que una simple serie de televisión, fue un fenómeno cultural. La historia de Can, un fotógrafo rebelde y apuesto, y Sanem, una joven aspirante a escritora, resonó profundamente con el público. La trama, llena de romance, comedia y drama, combinada con la innegable química entre Can Yaman y Demet Özdemir, generó una base de fans apasionada y leal. La serie se convirtió en un éxito internacional, traducida y emitida en numerosos países, lo que catapultó a ambos actores a la fama mundial. La popularidad de Erkenci fue tal que los fans comenzaron a seguir cada movimiento de sus protagonistas fuera de la pantalla. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios analizando cada interacción entre Can y Demet. Cualquier gesto, mirada o publicación se interpretaba como una confirmación de su relación. Los medios de comunicación, ávidos por contenido, amplificaron la cobertura, alimentando la especulación y creando una burbuja de expectativas. Así, los rumores comenzaron a circular. Fotos juntos, salidas casuales, declaraciones ambiguas. Todo alimentaba la esperanza de un romance fuera de la ficción. Los fanáticos ilusionados crearon perfiles dedicados a la pareja, compartiendo ediciones de fotos, vídeos románticos y analizando cada detalle de sus apariciones públicas. Las entrevistas y los eventos se convirtieron en oportunidades para que los seguidores expresaran su deseo de ver a Can y Demet juntos, tanto en la pantalla como en la vida real. Pero como sabemos, las cosas no siempre son lo que parecen. Al final, la pareja, si es que alguna vez lo fueron, no duró. Y el misterio sobre qué ocurrió entre ellos se mantuvo durante mucho tiempo. La noticia de su separación fue un golpe para los fans, que quedaron desconcertados y decepcionados. La falta de información oficial solo intensificó la especulación y la búsqueda de respuestas. ¿Qué había pasado? ¿Por qué la magia de la pantalla no se había traducido en una relación duradera? Ahora, centrémonos en la madre de Can. ¿Qué dijo la señora Gulden Yaman que ha causado tanto revuelo? Bueno, en primer lugar, habló sobre la boda. Sí, la boda, ese evento que muchos fans esperaban, o al menos fantaseaban con él. Y su testimonio ha sido, cuanto menos, sorprendente. Según las declaraciones, la señora Yaman negó rotundamente que existiera alguna planificación seria para una boda entre Can y Demet.
Dijo que aunque la relación pudo haber sido intensa en un momento dado, y que ambos actores estaban muy compenetrados durante la grabación de Erkencicus, nunca hubo planes concretos para una boda. Esta negación es un punto crucial. Si bien es común que los fans sueñen en el matrimonio de sus parejas favoritas, la madre de Khan parece desmentir cualquier expectativa real en ese sentido. ¿Significa esto que los rumores sobre un matrimonio fueron falsos? O tal vez que la situación era mucho más complicada de lo que parecía desde fuera. Nunca hubo una conversación seria sobre una boda, afirmó Gulden Yaman, dejando claro que la fantasía de los seguidores no se correspondía con la realidad. Esta declaración arroja luz sobre la naturaleza de la relación, sugiriendo que a pesar de la conexión en pantalla y los rumores, el compromiso no llegó a materializarse. Pero la revelación más impactante para mí fue su comentario sobre el posible motivo de la ruptura. Sin entrar en detalles concretos, la señora Yaman sugirió que la presión mediática, la fama repentina y las exigencias del mundo del espectáculo pudieron haber jugado un papel importante en la disolución de la relación. Y esto es algo que honestamente tiene sentido. La vida de una estrella de televisión, especialmente en Turquía, puede ser muy intensa. La exposición constante, los rumores, las especulaciones, todo esto puede afectar mucho a una relación, por muy fuerte que sea. La señora Yaman, con una mezcla de sutileza y claridad, indicó que la intensa atención mediática y las expectativas externas pudieron haber contribuido a las dificultades en la relación. El mundo del espectáculo es exigente, comentó, y la presión puede ser abrumadora, especialmente para dos personas jóvenes que experimentan una fama repentina. Esta declaración es un reflejo de la realidad de muchas parejas en el mundo del entretenimiento, donde la vida privada se convierte en objeto de escrutinio público y las relaciones se ven sometidas a una presión constante. La madre de Khan también mencionó que a pesar de la aparente conexión en pantalla, las personalidades de Khan y Demet podrían haber sido muy diferentes fuera del set. Esto podría haber creado tensiones y conflictos a largo plazo, contribuyendo a la inevitable ruptura. No es lo mismo crear una química en una serie, donde todo está guionizado y controlado, que construir una relación real, con sus desafíos y sus momentos de crisis. La magia en la pantalla es una cosa, pero la compatibilidad en la vida real es otra, explicó Gulden Yaman. Las personalidades, los valores y las expectativas pueden ser muy diferentes fuera del contexto de un rodaje. Lo que funciona en una serie con guiones y dirección, no siempre se traduce en una relación duradera. Esta observación es valiosa, ya que destaca la diferencia entre la construcción de una relación profesional y la construcción de una relación personal. Además de hablar sobre la boda y la posible causa de la ruptura, la señora Yaman también se refirió a la relación de su hijo con Demet en términos generales. De manera muy diplomática, pero dejando entrever ciertas cosas, dijo que siempre respetó a Demet, y que la consideraba una persona talentosa y agradable. Sin embargo, también dejó claro que al final, las cosas no funcionaron entre ellos. Una frase que, aunque suena sencilla, encierra una gran cantidad de información y subtextos. La señora Yaman enfatizó su respeto por Demet, reconociendo su talento y su carácter agradable. Sin embargo, la frase "las cosas no funcionaron" implica que a pesar de la admiración y el respeto, la relación no era compatible a largo plazo. Esta declaración sugiere que la ruptura no fue el resultado de una sola causa, sino de una combinación de factores, como las diferencias personales, la presión externa y las expectativas. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque después de estas declaraciones, las redes sociales estallaron. Los fans, divididos entre el apoyo a Khan y el apoyo a Demet, comenzaron a debatir y a especular sobre lo que realmente pasó. Algunos creen que la madre de Khan está tratando de proteger a su hijo, minimizando la importancia de la relación con Demet. Otros piensan que está siendo sincera, y que está revelando la verdad sobre una situación complicada y llena de presiones. El debate en las redes sociales fue intenso y polarizado. Los fans de Khan y Demet expresaron sus opiniones, compartiendo teorías y defendiendo a sus ídolos. La división de opiniones es un reflejo de la complejidad de la situación y de la dificultad de obtener una imagen clara de lo que realmente ocurrió. Las redes sociales se convirtieron en un espacio donde los fans compartieron sus sentimientos, expresaron sus frustraciones y trataron de encontrar respuestas a las preguntas que aún permanecían. Personalmente creo que la verdad, como suele ocurrir, está en algún punto intermedio. Es probable que la relación entre Khan y Demet fuera intensa y apasionada,
pero también sometida a una gran cantidad de presión externa. La fama, la atención mediática, las expectativas de los fans, todo esto pudo haber contribuido a la ruptura y a la imposibilidad de construir una relación duradera. Es importante recordar que la vida de una celebridad, especialmente en un contexto como el de Turquía, está sometida a un escrutinio constante. Los medios de comunicación, los fans y las redes sociales ejercen una presión constante sobre las relaciones, creando expectativas poco realistas y dificultando la privacidad. La presión para mantener una imagen pública perfecta, para satisfacer las expectativas de los fans y para lidiar con los rumores y las especulaciones puede ser abrumadora. En el caso de Can y Demet, la fama repentina, la intensa atención mediática y las expectativas de los fans probablemente contribuyeron a la ruptura. La pareja se vio sometida a una presión constante con cada movimiento analizado y cada interacción interpretada. La dificultad para mantener la privacidad y para construir una relación auténtica en medio de la tormenta mediática pudo haber sido un factor clave. Es posible que las personalidades de Can y Demet, aunque complementarias en la pantalla, no fueran compatibles en la vida real. Las diferencias en los valores, las expectativas y los estilos de vida pueden haber creado tensiones y conflictos que a largo plazo fueron insostenibles. La intensidad de la fama y la presión externa pudieron haber exacerbado estas diferencias, contribuyendo a la ruptura. Además, es importante considerar que la relación entre dos personas es compleja y multifacética. No hay una única razón por la que una relación termina. Es probable que en el caso de Can y Demet, la ruptura haya sido el resultado de una combinación de factores, incluyendo la presión mediática, las diferencias personales y las expectativas externas. El testimonio de la madre de Can, aunque parcial y subjetivo, ofrece una perspectiva valiosa sobre la situación. Sus declaraciones, aunque diplomáticas, revelan información importante sobre la dinámica de la relación y sobre las presiones que enfrentaron los protagonistas. Y aquí es donde llegamos al final de este vídeo, que espero que les haya gustado. Hemos revisado la situación, hemos analizado las declaraciones de la madre de Can, y hemos intentado desentrañar un poco el misterio detrás de esta famosa ruptura. Resumiendo, la madre de Can Yaman ha roto el silencio, negando planes serios de boda entre su hijo y Demet Özdemir. Ha sugerido que la presión mediática y las diferencias de personalidad pudieron ser factores clave en la ruptura. Y aunque ha sido diplomática en sus declaraciones, ha dejado entrever que la relación, al final, no fue lo suficientemente fuerte para superar los desafíos del mundo del espectáculo. Espero que este vídeo les haya parecido interesante y que hayan disfrutado de la información. Como siempre, quiero agradecerles por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones y sus teorías sobre lo que realmente ocurrió entre Can y Demet. ¿Creen que la madre de Can está diciendo la verdad? ¿O creen que hay algo más detrás de sus declaraciones? Déjenmelo saber en los comentarios. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Hasta la próxima, y que tengan un día increíble.